Buenos días o buenas tardes, según la ubicación desde donde nos estén viendo. Soy Helen Ramírez, coordinadora del Grupo de Apoyo Conexión en Español de la Fundación Nacional de Esclerodermia. Nuestro firme compromiso con la educación nos llevó a organizar este evento virtual con el objetivo de brindar beneficios a la comunidad de pacientes con esclerodermia. La Fundación Nacional de Esclerodermia desea dejar en claro que no respalda específicamente ningún medicamento, tratamiento, ensayo clínico o estudio mencionado durante esta sesión. Nuestro objetivo es proporcionar información para mantener informada a la comunidad sobre las diversas opciones disponibles. Dado que la esclerodermia puede manifestarse de manera diferente en cada individuo y su gravedad puede variar, es fundamental un enfoque de tratamiento médico personalizado. Por lo tanto, recomendamos que cualquier medicamento o tratamiento sea discutido y evaluado en profundidad con el equipo médico de cada paciente, garantizando así una atención y tratamiento adecuado a las necesidades individuales. Su interés y apoyo son invaluables y estamos profundamente agradecidos por su compromiso con nuestra labor. Me es grato presentar a Marisol González, paciente referente de Puerto Rico, quien será copresentadora en este evento. Buenos días. La ponencia de hoy contará con la destacada participación del doctor Álvaro Aranda. El doctor Álvaro Aranda es un neumólogo destacado con varios años de experiencia y está afiliado a varias instituciones en Guaynabo, Puerto Rico, como el Hospital Auxilio Mutuo, el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. El doctor Aranda se especializa en medicina de cuidados intensivos, medicina vascular pulmonar y medicina del sueño, además de dominar varios idiomas, incluyendo el español. Su vasta experiencia abarca desde tratamientos de enfermedades pulmonares como hipertensión pulmonar, la fibrosis pulmonar y hasta el manejo de condiciones complejas como el derrame pleural paraneumónico y la apnea obstructiva de sueño. Es ampliamente reconocido por su dedicación en el área de asma, neumología general y medicina de cuidados intensivos, lo cual lo convierte en una figura clave en el ámbito de la neumología en Puerto Rico. Le cedo la palabra al doctor Aranda. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, gracias a todos, gracias a Mónica, Helen y ahora a Marisol, ¿verdad? Vamos a estar representando esta charla y la oportunidad de llevar esta información que humildemente he preparado. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar la misma. Me dijeron que hablara de hipertensión pulmonar y esclerodermia. Así que voy a hablar un poquito de lo que es la enfermedad y un poco de ambas y las complicaciones que ocurren en estos pacientes. Vamos aquí a slideshow. Ahora. Nada, que siempre quiero y me gusta, no sé si ya está la imagen ahí. Sí, doctor, sí. Sí, gracias. Siempre me gusta dar el fundamento, ¿verdad? De dónde venimos y lo que es hipertensión pulmonar para que tengan este recuerdo antes de comenzar y nos pongamos a dar vueltas de escleroderma, fibrosis y demás. Y es que hipertensión pulmonar yo siempre destaco, y cuando doy las charlas a mis internos y mis residentes y los estudiantes, que es una enfermedad latina. Yo le digo una enfermedad latina porque tiene un nombre y dos apellidos, madre y padre. Sí, que usted dice, tengo hipertensión pulmonar. Mira, mucha gente puede tener hipertensión pulmonar. Aquí extremadamente importante destacar ese segundo apellido. Es hipertensión pulmonar y eso varía por el grupo. Hipertensión pulmonar grupo 1 se llama hipertensión pulmonar arterial. O sea que ese segundo apellido arterial es extremadamente importante porque nos confunde de dónde viene y hacia dónde vamos. De dónde viene la etiología y hacia dónde vamos el tratamiento. En cada uno de esos grupos, la etiología y el tratamiento son completamente diferentes. La arterial o precapilar, que es la que vamos a estar hablando, es la donde se envuelven las enfermedades colágenovasculares. El grupo 2, que es el más grande, es la hipertensión pulmonar debido a desorden del lado izquierdo, es la que la gente conoce como fallo cardíaco.
todo lo que tenga que ver con disfunción del ventrículo izquierdo, que lleve agua a los pulmones o fallen, eso es hipertensión pulmonar del lado izquierdo. ¿Está bien? Que hasta este momento, hasta hace pocos meses, no hay ningún tratamiento dirigido a la hipertensión pulmonar por el lado izquierdo. Hay manejo del lado izquierdo, pero no tratamiento. Vienen varias drogas para eso pronto. Grupo 3 es la hipertensión pulmonar por enfermedades crónicas o hipoxemia. Siempre digo que es la hipertensión pulmonar de los neumólogos puros, porque ocurre por dos grupos o tres grupos diferentes. El de que tiene enfermedad obstructiva pulmonar, donde no hay tratamiento en este momento, el que viene por enfermedad fibrótica pulmonar, donde ahí sí hay tratamiento, y el que viene por hipoxemia severa crónica, donde es tratar de dónde viene la hipoxemia. Grupo 4 es tromboembolismo crónico como causa única ahí. Y grupo 5, que nadie le presta atención, pero es extremadamente interesante, es de, uno, causas desconocidas, causas multifactoriales o mixtas y hasta algunos medicamentos que causan hipertensión pulmonar. ¿Sí? Hablando esto de fundamentos, también quiero llamar la atención que hay unos grupos de alto riesgo. Cuando yo doy la charla a todos los estudiantes, a los residentes, me dicen, doctor, pero ¿cómo yo sospecho esto? Pues mira, hay unos grupos específicos, hay unos que tú no lo sospechas, pero hay unos que son específicos que te tiene que prender la bombilla rápido. ¿Ok? Y de eso vamos a estar mencionándolo. Tengo que mencionar primero las enfermedades colágenovasculares que vamos a estar hablando hoy. Todo paciente de enfermedad colágenovascular o autoinmune tiene factores de riesgo para desarrollar hipertensión pulmonar. Así que ese es un grupo bien grande. El otro grupo grande, CHD, son congénitas cardíacas. Se habla de 25 a 50% de pacientes que han nacido con un boquetito, una malformación en el corazón, aún reparada, desarrollará hipertensión pulmonar en la adultez. Y ahí es que está el problema. Estos niños se reparan, les va muy bien, se pierden en la adolescencia, en la adultez temprana no hay muchos síntomas y entre los 40 y los 50 empiezan a desarrollar problemas. Ya llevan 10, 20 años que no lo ha visto nadie y llegan tarde al cardiólogo. La enfermedad es lenta, pero progresa, pero es bien lenta. Por eso es que se van acomodando a los síntomas y llegan a los 40, a los 50 años tarde. HIV es otro factor de riesgo, 1 en 200. Eso es un número, aunque ustedes no lo crean, alto. SCD es enfermedad de anemia de sickle cell, que aquí en Puerto Rico la vemos, que hasta 20 a 40% podrían desarrollarla, y aquellas personas que se han expuesto a drogas ilegales o anoréxicos por un tiempo prolongado, las anfetaminas y la cocaína principalmente tienen riesgo de desarrollarlo. Y todo esto sabemos en un preámbulo que tiene que haber, ¿verdad? Hay una susceptibilidad genética a desarrollar estas enfermedades y hay un insulto. Así que usted puede tener la susceptibilidad genética y no recibir insultos y no desarrollar la enfermedad. Pero una vez recibe el insulto, ya sea de un anoréxico, de una droga ilegal, de un impacto de un colágeno vascular u otro, y entonces se presenta la enfermedad. Así que hay unos factores de riesgo. Obviamente, el ser mujer, 2 de cada 3 pacientes de hipertensión pulmonar arterial es mujer, así que eso es otro factor de riesgo. Así que vienen estos grupos con síntomas, es el grupo que debe prender la bombilla de forma rápida. Y ahora de lleno, con ese preámbulo, ahora de lleno. ¿Qué es escleroderma, esclerodermia, esclerosis sistémica? ¿Qué es esto? Pues mire, es una de las enfermedades de tejido conectivo o colágeno vasculares. Se le llama cualquiera de los dos nombres. Es una enfermedad autoinmune. Las otras enfermedades, yo digo hermanas, son la artritis reumatoidea, el lupus sistémico eritematoso, dermatomiositis, polimiositis, y yo pongo abajo ahí psoriasis, porque es una enfermedad autoinmune que no anda con las colágenovasculares, pero tiene riesgo de fibrosis pulmonar y tiene riesgo de hipertensión pulmonar, que yo lo traigo también como un grupo de riesgo que hay que tomar en cuenta también hoy en día. ¿Está bien? Y mira, ¿qué es esclerosis sistémica o esclerodermia? El nombre va a variar. Mire, es una enfermedad de tejido conectivo, como ya les mencioné, con unos disturbios inmunológicos. Ese es el problema. Se comienzan a formar unos anticuerpos contra el propio tejido. ¿Y qué sistemas afecta? Como ustedes saben, piel es principal, tejido subcutáneo, sistema gastrointestinal, principalmente el esófago,
puede afectar los pulmones, como vamos a ver pronto, los músculos, el corazón, que a veces se nos olvida, riñón, obviamente las articulaciones y hasta el sistema nervioso central. Así que esto es multisistémico y se caracteriza por unos disturbios vasomotores y fibrosantes que conllevan atrofia de estos sistemas, ¿verdad? Como ustedes conocen. La telangiectasia, que es un evento vascular, seguida de eventos isquémicos, son característicos en la piel. Y esto es lo que lleva al fenómeno de Raynaud, que se ve bien temprano en esta enfermedad en muchos pacientes. ¿Sí? Así que llama la atención. Yo he visto un par de pacientes que yo me pregunto cómo comenzó. Perdón, me comenzó un Raynaud, me comenzó esta cosa y el otro día una paciente me dice, doctor, yo estuve 10 años con Raynaud sin diagnóstico ni tratamiento hasta que entonces se manifestó un órgano. Pues mire, ese Raynaud, ahora estamos hablando si es algo que se debe tratar agresivamente temprano o no. En este momento, la mayoría de los médicos, y el estándar es vigilarlo hasta que desarrolle alguna enfermedad sistémica. Eso es algo variable. Así que, mire, escleroderma o esclerodermia viene del griego. Escleros es duro, piel dura, ¿verdad? Dermia es piel, así que piel dura, es tan sencillo como eso. De ahí que viene el... Y esto lo describió Hipócrates, así que esto tiene siglos. Y no fue hasta que el doctor Fantonetti en Italia fue el primero del término escleroderma generale, porque era alguien que tenía efectos generales. 1836, señores, vamos para 200 años. Y el doctor Goetz en Alemania introduce el término escleroderma como una enfermedad sistémica a la que hay que prestarle atención. Interesantemente, está el síndrome asociado a esto, que no todos los desarrollan, pero en su capacidad completa, que es el famoso CREST. Y esto es en inglés, me perdonan, que es calcinosis, Raynaud, la dismotilidad esofágica, la esclerodactilia y la telangiectasia. Unos pacientes lo desarrollan, otros no. Cuando vamos a la patofisiología de la enfermedad, ¿verdad? Como ustedes saben, ya les dije que era algo autoinmune, que va a ir a piel y a otros órganos, pero comienza la deposición excesiva de colágeno. Hay unos cambios articulares primero y cambios vasculares. Y los cambios vasculares, las arterias pequeñas y las arteriolas son las primeras que empiezan con una disfunción endotelial. Luego unos cambios fibróticos endoteliales. Y ya eso a mí como neumólogo me empieza a llamar la atención, porque cuando hay cambios en las arteriolas y las arterias pequeñas en el endotelio, mire, si eso ocurre en el pulmón es lo que lleva a hipertensión pulmonar. Si me ocurre en el pulmón me da fibrosis pulmonar. Así que de eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Y en cada órgano lleva a un daño. Así que estas alteraciones endoteliales llevan a esa cascada, estimulando todo el sistema inmunológico se descalabra, se vuelve loco y comienza el empuje y la activación de fibroblastos para crear fibrosis. Los linfocitos T es para atraer células para tratar de corregir o destruir el tejido, igual que los macrófagos y los mastocitos. Así que el cuerpo reconoce que hay algo malo, pero el proceso de sanación no ocurre. Y por tanto sigue este proceso en un evento de cascada, liberando un montón de sustancias, ¿verdad? Que sigue deposición de colágeno, destrucción de tejido, que lleva a la degradación y deposición desordenada, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre con estas enfermedades autoinmunes. Otros cambios que vemos, y simplemente menciono para que sepan, ¿verdad? Que lo que se está trabajando ahora, y es por el trabajo para el tratamiento, es este efecto fibrótico. Así que buscamos moléculas que causen la fibrosis en este proceso que ya mencioné para inhibirlas. Entre esas está ahora como target, ¿verdad? Como órgano de disparo para tratamiento, la TGF-beta. Y hay moléculas que se están desarrollando para inhibir esta molécula. Inhibir la interleuquina 4 y la PDGF, ¿verdad? Además del factor de crecimiento de tejido conectivo que estimula a la deposición de estas sustancias. Así que esto a su vez causa una vasculopatía de anticuerpos en ese endotelio, así que se está buscando también atacar el área que está disfuncional en el endotelio. Así que esta activación del sistema inmune es lo que lleva a la patogénesis de la enfermedad. Formación continua y sin control del sistema inmunológico. Y como ya les mencioné anteriormente, hay factores genéticos. Se sabe que hay una predisposición, por lo tanto es algo que se hereda. La predisposición genética es algo heredable. Pero entonces hay factores ambientales que inciden en eso. O sea que usted puede tener la predisposición
y estar en el ambiente preciso para desarrollarla. Por eso hablamos hoy en día del control ambiental, y yo quiero mencionarles ahí que hace 3 años salió una data interesantísima, donde en Brasil, al aumentar la contaminación ambiental en Río de Janeiro, aumentó el desarrollo de enfermedades coronavirales en niños. Así que hay varias ciudades del mundo que al aumentar la contaminación ambiental, aumenta el desarrollo de enfermedades coronavirales. Así que sí hay un componente ambiental. Hay factores vasculares y factores autoinmunes, como ya le mencioné, y los factores microquiméricos. Es simplemente que hay unos factores ya en el DNA del ser humano y hasta en el RNA que se han identificado que son donde se desata este desorden. ¿Okay? Así que es una cosa compleja. También quiero mencionarle como un detalle que también la exposición a ciertas sustancias, y esto es parte del ambiente, la sílica es uno, solventes orgánicos como el tolueno y el benceno, y eso yo lo recuerdo de trabajar en química, porque mi bachillerato inicialmente fue en química, y estos son solventes que utilizamos frecuentemente y están en el ambiente, así que cada vez que usted vaya a la ferretería o a algún lugar a buscar algún químico, mire estas cosas, porque a veces inadvertidamente tenemos productos de limpieza en el hogar, pesticidas, sustancias químicas que traemos a nuestra casa y tienen un fundamento de tolueno o benceno. Igual pasa con los hidrocarburos como el cloruro de vinilo. Esto principalmente, uno de ellos, cloruro de vinilo, es para sellar techos. Los epoxi, que son pegas para las losas, y los pesticidas también se ha asociado al desarrollo de estas enfermedades. Hay algunas drogas o medicamentos, bleomicina, que inicialmente se utilizó para algunos tipos de cáncer, apenas se usa en este momento. Más, se usa la bleomicina en ratas y en laboratorio para modelos de desarrollo de procesos autoinmunes y de fibrosis. O sea, que se lo damos a un animal y lo desarrolla. Carbidopa, que es una sustancia que no se ha probado, pero se está hablando que podría tener un efecto, y esto es algo que todavía se usa para pacientes de Parkinson. La cocaína, que sigue siendo una droga ilegal, pero ya hay, por ejemplo, en los Estados Unidos, lugares que usted puede tener pequeñas cantidades de diferentes drogas, ¿verdad? Y me da pena, pero esta es una que podría disparar la hipertensión pulmonar, y tengo que mencionarlo. Esto es una conversación con el doctor Vinicio de Jesús, director del programa de hipertensión pulmonar de Stanford, y a su vez un experto en genética de hipertensión pulmonar. Él me dice, y esto ocurre de Texas a California, hay un embate de pacientes jóvenes con hipertensión pulmonar secundario a cocaína. Es impresionante. Así que tienen tantos y tantos que insisten en usar las drogas ilegales, que cuando tienen que ponerle un catéter con unas prostaciclinas, le hacen firmar un documento que si encuentran traza o evidencia de que usen el catéter para las drogas ilegales, lo sacan del tratamiento. Así que esto es un factor bien importante. La penicilamina, que se utilizó muchísimo en enfermedades autoinmunes en el pasado, vitamina K, paquilacel, que también se ha utilizado. Supresores de apetito vuelve a aparecer, porque los supresores de apetito desde hace 50 años se han asociado al desarrollo de hipertensión pulmonar. Implantes de silicona, como ustedes saben, y parafina, se ha asociado también al desarrollo de enfermedades autoinmunes, y está en la lista. Y los otros son casos históricos. Pembrolizumab, tremendo medicamento para diferentes tipos de cáncer, leucemia y linfoma, con tremendos resultados en tejidos, órganos sólidos también. Hay un caso, un solo caso. Lo pongo ahí para que lo sepan, un solo caso. No es que el producto esté asociado a esto, pero hubo un reporte. Igual ha ocurrido ahora con el herpes virus 5 y el parvovirus B19, que es el de la enfermedad boca-pie, hand-foot syndrome, que se ha visto y se vio en Inglaterra hace unos años. Se ha asociado al desarrollo, perdón, de esclerodermia. Sabemos que esta enfermedad es parte del problema. Su presentación es bien variable y depende del órgano envuelto inicial. Sabemos que muchos pacientes comienzan con el problema en piel, el engrosamiento de piel, y hay una cosa que se llama prurito cutáneo, que tienen un picor excesivo, podrían comenzar con esto. Ya les dije que el fenómeno de Raynaud ocurre en algunos pacientes como proceso inicial, que es esa exposición al frío,
Y frío no es 20 grados, frío puede ser 60 y pico de grados Fahrenheit, 20 centígrados, ¿verdad? Entonces se palidecen las manos en un evento isquémico, hay dolor, después se ponen cianótica y después sigue un evento de hiperemia. El evento de esófago, donde principalmente comienza los sólidos, porque hay una disfunción y dismotilidad del esófago y llega hasta el punto que el esófago no funcione, el paciente pierde peso, calambre, llenura y hasta incontinencia y diarrea, etcétera. Cuando es el problema pulmonar, comienzan con falta de aire y esa tos seca, que es clásica de cambios fibróticos, pero también puede ocurrir por reflujo, y esto es algo dual en esos pacientes. Y menospreciamos el problema del envolvimiento cardíaco, que aunque no es muy común, puede comenzar con palpitaciones porque el desarrollo de arritmias, dolor de pecho, fatiga e hipertensión de nuevo, porque los pacientes de esclerodermia pueden desarrollar eventos isquémicos cardíacos con pocos síntomas. Y los problemas articulares, como ustedes saben, y todas estas enfermedades colagenovasculares con irritación, inflamación, hinchazón y dolor de las articulaciones y debilidad después de esto. Así que esto es un proceso bien variable. Cuando introducimos el concepto de hipertensión pulmonar en estos pacientes, pues sabemos que, mire, dolor de pecho, falta de aire y la fatiga. Y lo clásico es falta de aire al esfuerzo. Eso es lo clásico. Y que llame la atención, una persona de 40, 50 años no es común. Entra en ese diferencial. Podría ocurrir efusiones pericárdicas y cardiomiopatía infiltrativas en esclerodermia, que no se ve mucho en otras enfermedades colagenovasculares, y vasoespasmo cardíaco, y como ya mencioné, infartos isquémicos o hasta inflamación y necrosis del corazón, llevando a lo que parecen infartos en estos pacientes. ¿Sí? Y que el envolvimiento es grande. Interesantemente, la esclerodermia es una enfermedad principalmente de Europa y Norteamérica. Acaba de salir una presentación en estos días que están hablando que Estados Unidos tiene la incidencia más alta de casos de esclerodermia de toda América y probablemente del mundo. Y en Estados Unidos va hasta 20 por millón y una incidencia de 276 casos por millón. Porque esto es interesante, aunque en Estados Unidos la prevalencia es un poquito más en negros que en blancos. Interesante es el caso de la tribu Choctaw en Oklahoma, que sobrepasa 469 casos por 100,000. Esto es una cosa impresionante. Y en los indígenas canadienses también está más alta. ¿Okay? Extremadamente raro en China y Japón. Porque en Asia es extremadamente rara. Y como ustedes saben, esto es una enfermedad de 3 a 6 veces más común en mujeres que en hombres. La presentación inicial de la esclerodermia, usualmente 30 a los 40 años, y cuando ocurre en hombres es mucho más tarde, después de los 50, y puede ser más severa. ¿Okay? Así que la prognosis va a depender del envolvimiento de los órganos y del tipo de esclerodermia. A saber, hay diferentes tipos de esclerodermia, ¿verdad? Si es la limitada, son pacientes que van a estar estables por muchos años. Si es la difusa, que coge piel, Raynaud y varios órganos, es progresiva y es la que se asocia a hipertensión pulmonar arterial. Estos pacientes desarrollan hipertensión pulmonar arterial temprano un 12% y 25% en estado tardío. Así que es un número significativo de pacientes. Si fuman, el pronóstico es peor porque la enfermedad pulmonar se acelera. Así que sabemos que el envolvimiento pulmonar, ya sea por hipertensión pulmonar o por fibrosis, se lo voy a enseñar ya mismo, lleva pobre prognosis. Si comienza bien temprano, pobre prognosis. Ya hablé de descendencia africana en Estados Unidos, pobre prognosis. Si hay progresión de síntomas con extensión de piel, esto también ocurre. Anemia persistente. Si a pesar de tratamiento la tasa de acidementación se mantiene alta, es decir, que no hay una respuesta sistémica, pobre prognosis. Y ya les menciono del envolvimiento, ya sea pulmonar, por hipertensión pulmonar o fibrosis, renal, que lleva fallo renal, o el evento cardíaco. ¿Está bien? Así que simplemente para pronunciar los diferentes tipos de esclerodermia, está la difusa, que es principalmente en piel, donde Raynaud comienza primero, el síntoma inicial. Hay envolvimiento temprano del pulmón, aunque leve, y aunque lo voy a mencionar después, pero esa es la que está más asociada al anticuerpo SCL70. Como ustedes recuerdan, ¿verdad?
Cuando usted tiene este diagnóstico, se hace un batallón de anticuerpos, una selección de laboratorios de estos anticuerpos, porque son los que van a destruir los tejidos y se miran. Pues en este movimiento la esclerodermia difusa, el SCL70, es el más importante. Contrario a la localizada, esclerodermia localizada, pacientes van más con telangiectasia, el envolvimiento pulmonar es tardío y la partición pulmonar es mucho más tardía y se asocia al anticuerpo anticentrómero, ¿okay? Que es uno que nosotros tenemos que utilizar de seguimiento en pacientes con el movimiento pulmonar. La próxima es la difusa asociada a órganos internos. Esto es, ustedes no lo van a ver, no se ha visto mucho, porque estos pacientes empiezan o con fallo renal, o con fibrosis, o con infartos masivos de inicio, y muchas veces esto lo vemos tardío cuando hacemos biopsia en estos tejidos. Así que el movimiento en piel o no ocurre o es bien tarde. Y la que se llama esclerosis sistémica cinesistémica, así que se llama en su traducción en español, difícil de diagnosticar porque estos pacientes infartan, se van en fallo renal o en fibrosis severa y mueren. Y muchas veces el diagnóstico es por autopsia. Y la esclerodermia maligna, donde es principalmente la de hombres, que empieza más tarde, que tiene un curso acelerado. ¿Está bien? Así que la mayoría de las personas están en las primeras dos y que esa es la tercera. Las otras dos son más raras o extremadamente raras y difíciles. ¿Sí? Como ya la mencioné, tanto la prognosis como la mortalidad depende del envolvimiento, siendo corazón, pulmón, riñones las más importantes. Y hay que recordar que por estos eventos vasculopatía hay un mayor riesgo de eventos tromboembólicos. ¿Está bien? Interesantemente mencionar que los pacientes de esclerodermia tienen más riesgo que el resto de la población, cáncer de seno, mieloma, linfoma, cáncer de ovario, esófago, colon y recto. Así que el cernimiento y la búsqueda de estas condiciones debe ser prioritaria y debe ser de prevención. Una vez usted tiene este diagnóstico, el cernimiento por estas condiciones debe prender una bombilla rápido. Obviamente el infarto digital por el Raynaud severo lleva a algunas personas a perder dígitos, dedos, ¿verdad? La hipertensión pulmonar, que ya le mencioné, voy a entrar un poquito en eso. La miositis, que lleva a disfunción de las personas que no se puedan mover por el dolor extremo. El fallo renal, las infecciones de piel, ¿verdad? Y disfunción de la vejiga, con fibrosis en la vejiga, llevando problemas urinarios y disfunción eréctil en el hombre. ¿Okay? Menciono un subgrupo de pacientes de esclerodermia, aquellos que desarrollan el síndrome de Zika, que es el síndrome de ojos y boca seca, porque ocurre en varios sitios, pero comienza usualmente en los ojos. Esto conlleva, ¿verdad?, problemas de infecciones visuales y problemas de salud dentaria en las encías. Puede ocurrir fibrosis de cuerdas vocales llevando a ronquera, así que no solamente el reflujo, puede ocurrir directamente. Y ahí va, cáncer de lengua y ceguera por oclusión de la retina. También deben llevar un cernimiento de esto con su dentista, gastroenterólogo y oftalmólogo cuando esto ocurre. Esto es para que ustedes vean la parte visual. Esto es la vasculopatía que ocurre en el pulmón, pero ocurre en toda el área vascular en estos pacientes. Es que hay un flujo continuo y cuando comienza esa hinchazón del área endotelial y después comienza esa vasoconstricción, me lleva al evento isquémico, pero con el tiempo hay unos cambios fibróticos significativos que obstruyen los vasos y en el área pulmonar es lo que lleva a la hipertensión pulmonar severa. ¿Okay? Así que se limita el flujo de sangre a estos tejidos. ¿Okay? Así que vamos a hablar un poco de una de las complicaciones más serias, ¿verdad? Que es, o ambas, que es la hipertensión pulmonar en fibrosis pulmonar. Cuando vemos esto, ¿verdad? Es de mucha preocupación, porque ya la hipertensión pulmonar en estos pacientes representa una complicación debilitante. Y en los pacientes de fibrosis pulmonar, el patrón usual que se presenta en pacientes con esclerodermia o cualquier colágeno vascular es el que ustedes pueden ver ahí, que nosotros le llamamos NSIP. Es la pulmonía intersticial no específica, porque en la tomografía computarizada se van a ver unos parchos de inflamación que están difusos, por eso se llama no específica, y ese yo diría que es 3 de cada 4 pacientes comienzan con ese patrón.
el patrón de hipersensitividad en aquellos pacientes que vienen con alguna exposición a químicos. Y hay un grupo particular de pacientes, principalmente los de artritis reumatoidea, pero no deja ocurrir en estos pacientes, no hay un patrón que es igual al de fibrosis pulmonar idiopática. El problema es que cuando desarrollan este tipo de patrón, sabemos que no hay respuesta a los medicamentos antiinflamatorios que usualmente se usan y hay que usar directamente antifibróticos. Esa es la importancia del patrón en la tomografía computarizada. ¿Qué ocurre? Pues obviamente al desarrollar fibrosis pulmonar encima de esta enfermedad, me aumenta la necesidad de pacientes en oxígeno, me reduce la movilidad del paciente, como ya ustedes saben y mencioné, la sobrevida es menor y aumenta los costos del sistema de salud. ¿Okay? Así que la presencia de hipertensión pulmonar, y simplemente traigo otra vez a colación, porque saben que hace apenas ahora 2 años la clasificación cambió y se usa una presión media al reposo de 20 milímetros de mercurio, antes era 25. Y es porque se encontró que aquellos pacientes entre 20 y 24 progresaban. Si usted lo cogía ahí y no estaba en la definición, pues esos pacientes progresaban. ¿Ok? Y una resistencia vascular de más de 2 unidades Woods. Eso es extremadamente importante porque eso es lo que me da el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Y como mencioné anteriormente, se caracteriza por un daño en el endotelio, inflamación, fibrosis y remodelación de las pequeñas arterias. Lo mismo que ocurre en estos pacientes de esclerodermia, los dedos y en la piel, ocurre en el pulmón, aumentando la resistencia y lleva a fallo derecho. Tengo que mencionarles esto y es que se sabe ya hace más de 40 años que este marcador BMPR2, en inglés el Bone Morphogenic Protein Receptor 2, que es un factor que una vez si se encontrara, y quiero hacer el paréntesis ahí, esto no es algo que lo tenemos todavía a nivel de laboratorio nosotros, está en ciertos centros de investigación, yo quisiera que ya esto estuviera presente, se asocia a lo que se llama hipertensión pulmonar familiar o heredable. ¿Okay? Así que si usted tiene un paciente que tiene un BMPR2 positivo, hay que verificar la familia, porque es el BMPR2 familiar con hipertensión pulmonar. Y esto ocurre cuando fueron hacia atrás en esos centros, que aquellos pacientes que se llamaban de hipertensión pulmonar idiopáticos, o sea, que era origen desconocido, pues mire, de 11% a 40% eran familiares. Así que esto es algo que yo espero que esté disponible a nuestro nivel en algún momento porque es importante en esos pacientes. ¿Ok? Y la mutación puede ser espontánea como puede ser heredada. Y entonces quiero mencionar que ese BMPR2 es una de las proteínas de la gran familia de TGFB que le mencioné anteriormente, que está siendo en estudio para controlar esa molécula, porque esa molécula es la que lleva al desorden inmunológico y autoinmune que causa el proceso en cascada para el proceso tanto de escleroderma como ocurre en hipertensión pulmonar, como ocurre en fibrosis. Así que es una molécula común en todas estas vías. ¿Ok? Y extremadamente importante porque al final vamos a ver un par de medicamentos que se están dirigiendo en esa área. Interesantemente, en estos pacientes con BMR2 positivo no responden a vasoreactividad, por tanto no responden a bloqueadores de calcio. Y esta es la gráfica, ¿verdad?, de pacientes con esclerodermia y desarrollan envolvimiento pulmonar. Como pueden ver ahí, si la esclerodermia sin envolvimiento de pulmón, a 10 años la sobrevida es más de 70% y se mantiene en ese tiempo. O sea, hay un deterioro inicial en los primeros años, pero que es lento, pero después de 8 o 9 años, el que logra no tener más complicaciones se estabiliza, contrario al que desarrolla hipertensión pulmonar, que ven que en cuestión de los primeros 2 años hay un 10-20% de caída en la mortalidad y después con un escalón, una escalera, a más tiempo, más problemas hasta que llega el 8º año. Así que eso del 2 al 8 es donde ocurren todas las complicaciones en el movimiento de la fibrosis. Si se controla, sobreviven. Si no se controla, se deterioran. Y la diferencia con aquellos pacientes que desarrollan hipertensión pulmonar temprana, por eso lo estamos discutiendo hoy, donde la sobrevida a 5 años es menos de 5%. Así que esa es la importancia de detectar estas dos complicaciones dentro del paciente de escleroderma y es porque tenemos que coartar estas complicaciones.
Ya la del BMPR2, pero simplemente para que sepan que hay otros marcadores que se están mirando ya. Y todos estos marcadores es para diagnóstico y tratamiento. ¿Okay? Diagnóstico y tratamiento. Sepan que hay unos marcadores genéticos. Esta es la sobrevida de pacientes de hipertensión idiopática sin tratamiento. 1, 3 y 5 años. Pacientes de hipertensión pulmonar idiopática sin tratamiento de 1 año, 1 de 3 está muerto. A 3 años la mitad y a 5 años 2 de 3 fallecen. Hipertensión pulmonar idiopática sin tratamiento. Hoy en día tenemos pacientes en tratamiento vivos más de 10 años, así que rompimos esta estructura gracias a las medicinas que tenemos en este momento. Y simplemente para que ustedes vean y comparen cuál es la sobrevida de los pacientes por la etiología o el inicio de la hipertensión pulmonar. Las congénitas cardíacas, como yo les dije, esos pacientes son niños que se reparan. Pues el desarrollo o la mortalidad es lenta, así que sobre muchos de ellos sobreviven 80%, más de 5 años. Portopulmonar, y son pacientes con cirrosis hepática que desarrollan hipertensión pulmonar, que más o menos un 5, un 8%. Mortalidad es 30 y pico por ciento, 3 años, lo llevan a trasplante. La idiopática, vamos a ponerla en el medio. Colágeno-vascular pura, la podemos ver aquí, por eso cuando desarrollan algún proceso sube la mortalidad, pero un poco más baja, y ahora mismo la mortalidad más alta está en los pacientes HIV o VIH en español, ¿ok? Así que los síntomas más frecuentes ya hemos discutido: disnea, que es la falta de aire, esa fatiga al esfuerzo. Si ocurre síncope, ojo, o el paciente está deshidratado, o tiene una fusión pericárdica, o es un síntoma ominoso, el dolor de pecho y las palpitaciones que ya le expliqué. Edema de las piernas, que puede ocurrir frecuentemente en las mujeres sin enfermedades, pero hay que estar pendiente que sea más edema de lo normal o gente que no lo tenía, porque estamos hablando que ya hay fallo derecho, y el fenómeno de Raynaud, ¿verdad? Así que podemos ver la cascada de estos síntomas y su frecuencia. Disnea casi el 100% de los pacientes, igual que fatiga, es bien frecuente. ¿Okay? ¿Por qué un cateterismo cardíaco? Yo tengo pacientes aún que cuando se hace el diagnóstico vienen y ya vienen, como yo diría, llevan 5 o 6 años de la enfermedad colágeno-vascular, y si tienen fibrosis tratamiento, y de momento, ¡pum!, caemos un cateterismo. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor, me tengo que hacer un cateterismo? Primero, porque todavía para el diagnóstico preciso, el cateterismo es el único que me puede dar esas medidas. El miedo o la precaución, mire, este es un procedimiento donde el riesgo mayor es de 1.1% y en buenas manos menos de 0.5%. Y la mayoría de lo que ocurre son cosas leves, ¿verdad? El sangramiento, el hematoma, el dolor, bradicardia o hasta un neumotórax no pasa de un 1%. Así que es un procedimiento de baja preocupación y complicación, y su mortalidad es extremadamente baja. Así que no se debería uno preocupar por un cateterismo. ¿Está bien? Voy a hablarles ahora de tratamiento. Hablamos de la enfermedad, de tu patofisiología, síntomas, complicaciones, mortalidad, un factor hereditario que puede ocurrir, la exposición, etcétera. Vamos al de tratamiento. Y primero vamos al de tratamiento de hipertensión pulmonar. Hay 3 vías. En este momento vienen más: la de las prostaciclinas, la de la endotelina y la del óxido nítrico. Y yo añado aquí, porque no están todos los artículos, JAK2. Eso es otro receptor que se ha encontrado, que es una proteína que al aumentar lleva a proliferación celular del músculo liso, causando hipertensión pulmonar. ¿Okay? Las prostaciclinas, como ustedes saben, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre en estos pacientes? Ese desorden que yo les dije inicialmente, a nivel molecular, a nivel celular, a nivel de tejidos, ocurre a nivel de sustancia. Y es que estos pacientes dejan de producir prostaciclina. Y la prostaciclina es algo que el cuerpo humano lo produce y hace vasodilatación de las arteriolas pequeñas. Así que todo paciente que no tenga prostaciclina va a ocurrir esa isquemia en los tejidos. Así que uno lo que hace es reemplazar una prostaciclina. Las prostaciclinas han demostrado mejorar la hemodinámica, sus cambios pulmonares, mejoran la clase funcional. ¿Qué quiere decir? Mejoran los síntomas, mejoran la calidad de vida y detienen el deterioro clínico del paciente. Por eso son importantes. Los análogos aprobados en este momento, que vemos en el sistema americano, en gran parte del mundo,
epoprostenol, treprostinil y el Celexipac. Hay 4 prostaciclinas aprobadas en este momento, siendo las prostaciclinas probablemente los medicamentos más potentes. ¿Ok? Cuando vamos a las endotelinas, ¿verdad? Y es que volvemos a lo mismo. En el desorden que ocurre en estos pacientes, se produce un exceso de endotelina 1 principalmente. Así que falta de prostaciclina y exceso de endotelina. Si la endotelina causa vasoconstricción, tras que no hay prostaciclina, que es vasodilatación, hay un exceso de endotelina. Así que ocurre una vasoconstricción potente en estos pacientes que lleva al daño, a la fibrosis y remodelamiento, dañando la vasculatura pulmonar. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Atacar esa endotelina 1 y lo que hacemos es que buscamos bloqueadores de ese receptor de endotelina para que la endotelina no funcione. ¿Qué tenemos en este momento? El primero que salió fue Bosentan, que es un bloqueador de endotelina en ambos receptores, así que es un bloqueador no específico, que todavía tiene un poquito de aumento en problemas hepáticos, y por eso hay que estar vigilando el hígado y está contraindicado en problemas de pacientes problemas hepáticos y otros, tracción de drogas, etcétera. Y entonces llegamos a los bloqueadores selectivos de endotelina, que vino Ambrisentan con mucho menos problemas hepáticos. Y entonces hasta ahora que llegó el Macitentan, que es el bloqueador de endotelina más selectivo y más potente. A nivel de laboratorio se habla, la data habla que Macitentan probablemente es casi 100 veces más potente que Ambrisentan. Y Ambrisentan es 10 veces más potente y selectivo que Bosentan. Ese es el orden de la potencia en estos 3 productos. Y finalmente, óxido nítrico, que se usó desde un principio, porque es un mecanismo sencillo. Lo mismo ocurre. Pacientes de hipertensión pulmonar dejan de producir óxido nítrico, que es un vasodilatador natural, así que ocurre más vasoconstricción, y uno lo que tiene que hacer es proveer el óxido nítrico. Mira qué fácil. Curaríamos a todo el mundo los procesos de hipertensión pulmonar y de isquemia usando óxido nítrico. ¿Qué es lo que pasa? El óxido nítrico es una sustancia, un gas que se saca del ambiente, no hay muchas reservas, eso es uno, y por lo tanto es extremadamente caro. No recuerdo el número, pero creo que anda en un tratamiento de inhalación de óxido nítrico $100 el minuto. Mire, si usted tuviera que estar en óxido nítrico, $100 el minuto es el costo promedio del óxido nítrico. Por lo tanto, ser tan costoso, se está buscando formas de abaratar ese costo. No se ha logrado todavía, hay varios estudios, pero mientras tanto, buscamos unas formas alternas o indirectas. Y es que si cogemos la ciclasa de guanilato, el óxido nítrico aumenta ciclasa de guanilato, y la ciclasa de guanilato aumenta la vasodilatación. Así que si cogemos y mantenemos esa enzima activa, pues hay función vasodilatadora. Ahí vienen los inhibidores de fosfodiesterasa 5, que vino de forma indirecta. Y que la fosfodiesterasa 5, dentro de ese sistema, lo que hace es desactivarme el endotelio y causa vasodilatación, manteniendo la ciclasa de guanosina más activa y manteniendo niveles, el poco óxido nítrico que pudiera haber, lo mantiene más tiempo en el sistema. Por lo tanto, hay una función. Pero como ustedes se podrán imaginar, si se me acaba el óxido nítrico, este paciente no tiene óxido nítrico, pues la enzima deja de funcionar, no funciona. ¿Ok? Y eso ocurre, interesantemente, por lo tanto, los inhibidores de fosfodiesterasa 5 a largo plazo dejan de funcionar. Específicamente sildenafil. Se sabe que entre 6 meses a 18 meses pierde su función. Dice que hay que duplicar la dosis cada 6 a 18 meses para que se mantenga hasta que llegue un momento o que no se tolera o que no funciona. Así que hay una limitación en el uso de sildenafil o inhibidor de fosfodiesterasa 5 en este aspecto. Si el paciente no produce óxido nítrico, ese medicamento no va a funcionar. ¿Ok? Ese es el detalle. Hay unos trabajos que yo ahora mismo no entiendo por qué no se ha avanzado en ese aspecto, y es que se sabe que hay respuestas raciales diferentes en la fosfodiesterasa 5 y en la ciclasa del guanilato. Así que, y estos Vanderbilt hizo unos estudios donde encontró que probablemente los negros tenían menos función
y respondían menos en ese mecanismo. No sabemos de los hispanos, no hay estudios, así que yo entiendo que es un área a crecer de buscar función de estas enzimas por grupo racial. Extremadamente importante, porque si sabemos que no funciona, pues no nos vamos por ese mecanismo. ¿Está bien? Entonces, últimamente hay 3 fármacos, ya mencioné sildenafil y tadalafil. Vino el riociguat. ¿Qué es el riociguat? Viene a trabajar directamente estimulando la ciclasa de guanilato soluble. Así que me activa la enzima, igual que trabaja los demás, pero también trabaja activando o optimizando el óxido nítrico. Así que tiene un mecanismo dual. Por lo tanto, no necesita óxido nítrico para funcionar. En aquellos pacientes que no producen óxido nítrico o ya está depletado, el riociguat sigue funcionando. Inteligentemente, ellos corrieron un estudio, cogieron pacientes que estaban en sildenafil o tadalafil, la mitad los cambiaron a riociguat. ¿Y qué sucedió? Hubo una mejor respuesta en aquellos pacientes que estaban en riociguat versus los que se quedaron en sildenafil o tadalafil, demostrando que las inhibidores fosfaterasa 5 mejoran, pero llegan hasta un punto clímax donde cuando los óxidos nítricos dejan de funcionar, y como eso no lo sabemos los pacientes, pero el riociguat sigue funcionando. Así que para mí, en ese aspecto, es una molécula, un mecanismo superior a los otros dos. ¿Está bien? Y quiero mencionar entonces ahora, cuando vamos de drogas y mecanismos, el estudio INCREASE. Este es un estudio multicéntrico, Estados Unidos, pero hubo otros centros en Europa y creo que en Latinoamérica, publicado en enero del 2021, donde por primera vez, y esto, el trasfondo es que todas estas medicinas que yo mencioné, los antagonistas de receptor de endotelina, los que trabajan en óxido nítrico y las prostaciclinas hasta este momento habían sido probados en estudios clínicos para hipertensión pulmonar y o fibrosis, y ninguno había funcionado. Es más, unos cuantos de ellos que aumentaron mortalidad. Así que ya esto estaba casi en el zafacón, no había nada. Pero entonces vino ahora el estudio INCREASE 2021 aprobado, donde se cogió treprostinil, una prostaciclina, se utilizó en pacientes de hipertensión pulmonar con fibrosis de varios tipos y hubo una mejoría. Así que al utilizar treprostinil inhalado, no era intravenoso, no era subcutáneo, porque vienen sus formas, era inhalado, mejoró la capacidad de ejercicio de estos pacientes de hipertensión pulmonar con fibrosis, ya les mencioné, son los de peor pronóstico, mejoraron su capacidad de ejercicio tan pronto como a las 16 semanas, disminuyó el riesgo de empeoramiento clínico, bajaron los síntomas, redujo el BNP, que es una molécula que indirectamente me habla cómo están las presiones dentro del corazón, y esos pacientes tuvieron menos exacerbaciones de la hipertensión pulmonar y menos exacerbaciones de su fibrosis. Así ocurre mejoría clínica y en varios parámetros mejoría, y esto llevó a la FDA, a la Administración de Drogas Federal de los Estados Unidos, a aprobar el producto, y así en otros países del mundo, para tratamiento, primera droga para pacientes con hipertensión pulmonar y con fibrosis. Eso fue un cambio dramático a partir del 21. ¿Ok? Así que vamos ahora a general. Tenía que mencionarles inicialmente, vamos a drogas que se utilizan para trabajar la esclerodermia y o la fibrosis. Ya hablé de hipertensión pulmonar. Conjunto, ya le hablé del estudio INCREASE con el treprostinil, pero directamente con la enfermedad para detener la inflamación y el desarrollo de fibrosis, este proceso autoinmune que ya les mencioné repetidamente, característico. Mire, micofenolato se puede utilizar, ciclofosfamida, azatriopina como pastillas, ¿verdad? Que son tratamientos químicos, y en el área de los anticuerpos, tocilizumab y rituximab. Eso va a variar, ¿verdad? No estamos entrando hoy en ese aspecto donde el tipo de esclerosis en el órgano envuelto, sí que va a depender de cada uno de ellos, pero esas 5 drogas son las que más se utilizan y las que son efectivas. Nintedanib es un antifibrótico aprobado hace ya casi 12 años para fibrosis pulmonar idiopática, y que interesantemente ahora ha sido aprobado para otros tipos de fibrosis y que ha sido de resultado benéfico en pacientes de fibrosis y enfermedades colagenovasculares.
en todas ellas, tanto en esclerodermia como artritis reumatoidea, porque ayuda a detener el proceso fibrótico. Así que se está usando cada vez más. El problema es la tolerancia, pero vamos, está probado. Y vuelvo y traigo aquí los JAK, el JAK inhibitors, que lo mencioné anteriormente, también se están utilizando efectivamente en el área de esclerodermia y para detener la fibrosis. Aquí tengo que mencionar, cuando estamos hablando de estas drogas, que yo creo que hay un cambio dramático, y yo le llamo cambio del siglo XXI, y es que ya no se deben usar los esteroides a largo plazo. Sabemos que prednisona, cortisona, como ustedes la quieran llamar, es un esteroide, es extremadamente barato, fácil de utilizar y mejora el proceso inflamatorio. Pero la cantidad de complicaciones con los esteroides a largo plazo ha llevado a los expertos a que el esteroide se debe utilizar terapia inicial de saludo para controlar rápido la inflamación en lo que uno entra a estos otros productos, o cursos cortos cuando haya exacerbaciones o sea necesario. Así que los esteroides no deben ser utilizados en este momento en terapia a largo plazo en estas enfermedades. Por eso se lo traigo ahí. ¿Está bien? Así que vamos a redondear aquí. Esclerodermia sistémica, ¿verdad? Que es como se llama esta enfermedad. Es una enfermedad autoinmune, como ya le mencioné, compleja, como traté de explicarle sencillamente todo lo que ocurre, multisistémica, como ya les expliqué, progresiva. Esto no es una enfermedad para te veo hoy y te veo en 6 meses, como yo le digo a mis compañeros y a los estudiantes. Esta es una enfermedad que hay que seguir de cerca, hay que estar pendiente, porque hay que estar pendiente a unos marcadores y a unos factores de riesgo, como mencionamos. Y no estamos entrando en detalles aquí, pero si tu gente tiene embolimiento pulmonar, pues hay que estar siguiendo la función pulmonar. Si tiene hipertensión pulmonar, hay unos marcadores y hay que ver el ecocardiograma. Si es el evento renal, los patrones renales. Si es la piel, hay que ver eventos en piel. Sistema gastrointestinal, cada uno de ellos tiene unos marcadores específicos, interesantes, que hay que seguir. Así que el tratamiento es sistémico, sistemático, debe ser certero y dirigido, dinámico, no es que te pongo ahora y te pongo en 6 meses, y multidisciplinario. Y ahí es que tenemos que llegar, ya hay centros multidisciplinarios, yo creo que debemos ir hacia esto, ¿no? Para manejar este paciente. El tratamiento, como ya mencioné, depende del órgano afectado, sin perder de vista la enfermedad primaria. ¿Ok? Yo creo que con esto, wow, mucha información. Yo le doy las gracias por haberme tolerado un ratito. Así que estoy entonces abierto a preguntas. Le entrego a Helen y a Mónica, ¿verdad? Así que partimos de ahí. Sí, buenas. Muchas gracias, doctora Aranda, por su excelente exposición. Procederé a realizar las preguntas que nos han enviado al correo electrónico y las que han escrito en el chat. Muy bien. Primero, perdóname, existen diferentes tipos de hipertensión pulmonar y si es así, ¿cuáles se diferencian entre ellos? Por eso, como mencioné inicialmente, hipertensión pulmonar, 5 tipos. La arterial, que es la que hablamos hoy, porque ahí vienen los pacientes idiopáticos, los pacientes colágenovasculares, los cirróticos, los de HIV, los de drogas, todo eso que mencionamos hoy son pacientes de hipertensión pulmonar grupo 1. Como Okay. mencioné, grupo 2 son los pacientes por daño cardíaco izquierdo, de fallo cardíaco que se ve comúnmente que manejan los cardiólogos. Grupo 3 son los pacientes de fibrosis o de enfermedad obstructiva. Grupo 4 es embolias crónicas y grupo 5 el grupo mixto. Así que si hay diferentes grupos, por eso mencioné inicialmente, cada grupo tiene una etiología diferente y un tratamiento completamente diferente. Por eso es que hay que ponerle ese segundo apellido a la hipertensión pulmonar. Por eso es que el cateterismo es extremadamente importante, porque me establece no solamente el nivel donde está la presión pulmonar, sino que al ver la resistencia me dice, ah, mira, esto es hipertensión pulmonar arterial. Ok, gracias. La segunda pregunta, ¿cuáles son las opciones de tratamiento disponibles para la hipertensión pulmonar y cuáles suelen ser las más eficaces en pacientes con esclerodermia? Bueno, ya le mencioné los 3 tipos principales y aquí se me quedó algo. 3 tipos principales de guías para el manejo de la hipertensión pulmonar. Ahora hay algo nuevo, que es que también es otra cosa que rompe, perdónenme el idioma, el breakthrough, algún cambio,
y es la aprobación a nivel de Estados Unidos, ya está en varios países europeos, del sotatercept. Sotatercept trae un mecanismo de las TGF, que le menciono ahorita, por eso que esa molécula es bien importante. Este es de la familia donde se desata este proceso inmunológico desordenado y de descontrol. El sotatercept trabaja inhibiendo la inflamación y los cambios fibróticos desde un inicio. ¡Wow! Entonces, por eso que ha sido aprobada para manejo añadido a los pacientes de hipertensión pulmonar en este momento. Que miren ese mecanismo interesantísimo, ¿verdad? Así que tenemos 3 mecanismos diferentes en hipertensión pulmonar. Este cuarto mecanismo ahora que es en combinación, las guías de manejo mundiales han dicho, mire, todo paciente de hipertensión pulmonar, si tolera, debe comenzar en 2 drogas, en 2 de los 3 mecanismos. Porque ese es otro detalle que yo llevo años preguntándome. Tenemos que saber, si yo supiera que el paciente de escleroderma lo que tiene es un exceso de endotelina, pues yo no pierdo tiempo en darle los otros mecanismos. Pero no sé por qué estos científicos de laboratorio no nos han ayudado, no hay un interés o no han podido, porque para mí fue fascinante. Yo decir, mira, cada una de estas etiologías que yo le mencioné, déjame ver cuál es la disfunción que tienen. Si es que no tienen prostaciclina, si es que no producen óxido nítrico o tienen exceso de endotelina. Y yo creo que ahí está el fundamento de terapia dirigida, porque ahora estamos comenzamos los pacientes en 2 drogas para cubrir 2 de los 3 mecanismos y no hay una ventaja de cuál de ellos, el 1, el 2, o el 2 y el 3, o el 1 y el 3. De los 3 mecanismos, uno comienza 2 de ellos. Claro, uno basa esto en el paciente. Uno mira al paciente, ve la tolerancia, ve si tiene otros medicamentos que sean compatibles, ¿verdad? Porque eso a veces el otro día me dice un paciente, ay doctor, yo tengo ya 15 medicinas, usted me va a añadir 2 más. Pues, ¿verdad? Pues mira, hay que añadirlas, qué desgracia, ¿verdad? Así que hay que buscar compatibilidad dentro de esto y a veces facilidad, porque me dice, doctor, yo tengo 15 pastillas, pues yo busco algo que sea más sencillo, no voy a añadirle 7. Así que buscamos esa comodidad, pero no hay ningún estudio que me demuestre superioridad de un producto sobre otro en ninguna condición ahora mismo. Claro está, por eso mencioné fibrosis con hipertensión pulmonar, ya hay una droga inhalada para esas 2 cosas. ¡Wow! Y el sotatercept, que probablemente venga a ocupar un espacio ahí y van a venir varias drogas, trabajar en esa molécula TGF que yo le acabo de decir, dirigiéndonos a la inflamación. Esas están ya en estudios. Estamos ahí como 10 drogas en fase 2 y 5 de ellas en fase 3. Así que estamos hablando desgraciadamente, de 1 a 4 años que lleguen al mercado para esto. Así que va a haber un cambio dramático en el próximo año o 2 años en el manejo de estas enfermedades. Súper, gracias. También me preguntan, ¿qué recomendaciones o cambios en el estilo de vida pueden ayudar a las personas con hipertensión pulmonar a mejorar su calidad de vida? Bueno, esto yo explico a mis pacientes, ¿verdad? Y yo a veces me tomo tiempo en esto. Y es que no solamente el paciente de hipertensión pulmonar, estos tienen una prioridad que debe ser ya, pero todo el mundo debemos ir encaminados, ¿verdad? A esta cosa que se llama el calentamiento global. Tenemos que disminuir, yo le llamo la carga de contaminantes. No podemos llevarla a 0, no podemos llevarla a 10. Yo digo, mire, usted conscientemente en su hogar vamos a comenzar a trabajar a disminuir los contaminantes. Si cada uno de nosotros empieza a trabajar poco a poco a disminuir contaminantes, ¿verdad? Pues cada granito me lleva el saco. Así que eso es algo personal que todos debemos hacer. Primero, bajar los contaminantes físicos y contaminantes ambientales, ¿verdad? Así que son todos esos. Así que todos debemos ir trabajando. Esto es un trabajo de ciudadano a ciudadano y después de comunidades y que se ha empezado en algunas partes del mundo, que no ha sido algo apreciado por muchos políticos, que no ha sido apreciado por algunas, vamos a llamarle, compañías, pero ya muchas compañías están, y uno entra, que están hablando de la carga de carbono, de cómo están contaminando. Esas son compañías que están apreciando la ayuda a nosotros como seres humanos. Y no sé si ustedes saben, ¿verdad? El área de inversiones, hay unos fondos mutuos que son solamente, vamos a invertir en compañías que sean amigables con el ambiente. No vamos a invertir en compañías que no quieran ayudarnos. Así que esa conciencia está comenzando
que no es la mayoría de los seres humanos, que no es la mayoría de los políticos, pero yo creo que está en nosotros poner presión para bajar esa carga de contaminantes, que no la podemos llevar a cero. No es decir, porque mire, si no tenemos que dejar el petróleo, así que no hay luz eléctrica. Estamos cambiando, estamos trayendo estas fuentes alternas que hay que ir cambiándolas poco a poco, ¿verdad? Así que esa contaminación es una. Y la otra es que yo le llamo esa la externa, y la interna es la alimentación. Y ahí hay estudios de cambios en hipertensión pulmonar con la dieta y el sistema gastrointestinal. Y es que también lo mismo, llevemos ir llevando, que también hay movimientos en esto, a ir a una dieta más sana, eliminando ciertos productos que ya aprendimos porque no lo sabíamos, ¿verdad? Y esto es educación. Por ejemplo, no todo el mundo entra a la FDA, no todo el mundo entra a mirar estas cosas. Y mire, ya está, usted entra allí y ve en el listado de carcinógenos, usted puede ver allí los embutidos. Wow. Está clasificado, así que no, son fascinantes, nos encantan a todos, pero son oxidantes, aumentan el riesgo de cáncer y probablemente de otros procesos inflamatorios como las enfermedades colágeno-vasculares. Así que hay ciertos alimentos que uno tiene que ir eliminando y otras cosas que uno debe ir mejorando. Así que sí, el externo, trabajarlo, pero la dieta es fundamental para esto. ¿Ok? Ok, súper, muy interesante. ¿Cuáles son los riesgos a largo plazo de la hipertensión pulmonar en personas con esclerodermia y cómo se puede monitorear y manejar de manera efectiva? Eso, como ya vimos ahí, tristemente, esa mezcla de esas dos complicaciones es horrible. Así que me preguntas a mí, es un paciente de alto riesgo que debe ser manejado bien de cerca y bien agresivo, tanto en las dos condiciones como en la esclerodermia. Es el bien agresivo, ¿verdad? Y entonces el manejo debe ser multidisciplinario y en esa agresividad, por lo mismo, ya digo, hipertensión pulmonar, todo el mundo dos drogas. Yo no vacilo ahí de dos y entrar a la tercera. Y en el área de fibrosis lo mismo. Pensamos con alguna pastilla, ¿verdad? Que son buenas, pero hay que ir a algún biológico. A veces yo discuto con los reumatólogos, mira, vamos a empezar un biológico con este paciente. Porque el problema nuestro también tenemos una limitación grande que no he mencionado, que son las aseguradoras. Ah, que esto es costoso, que lo mencioné en una de las laminillas. Sí, es costoso. Usted no escogió la enfermedad, ni yo tampoco, pero nuestro trabajo es trabajarla. Así que la lucha continua en contra de estas otras personas o estas barreras tenemos que, de alguna forma, ¿verdad? Y yo creo que en estos grupos son extremadamente importantes en llevar esa presión y llevarle la información, porque mire, esto somos todos seres humanos y nos merecemos un tratamiento igualitario. Así que es esa conciencia social en este aspecto. Pero es ser agresivo en los tratamientos y a veces, mira, a veces el paciente, yo, mira, tenemos que hacer esto, y el paciente me dice, ay, doctor, vamos a dejarlo para después. He tenido pacientes que, mira, un ecocardiograma en noviembre, hipertensión pulmonar. Y dice, doctor, el cateterismo dejo para después de la fiesta. Y yo abro los ojos y digo, ¿después de cuándo? O sea, aquí las fiestas duran hasta final de enero. Usted va a estar 2 meses. Mira hasta dónde llegamos. Así que yo creo que prestar la atención a estas cosas es importante y el trabajo temprano. Todo esto es trabajo temprano. ¿Está bien? Ok, la próxima vez que investigaciones o avances recientes existen en el tratamiento o manejo de hipertensión pulmonar que puedan beneficiar a pacientes en el futuro. Por eso ya le mencioné, lo que ha roto esto ahora es el sotatercept, ¿verdad? Y que vienen, porque no es que saliera sotatercept nada más, que vienen varias moléculas. Yo espero que a 2 años haya más de una en el mercado para trabajar lo que comienza el origen de la hipertensión pulmonar, que es esa inflamación, ¿ah? Y esa fibrosis en las arteriolas, en las arterias chiquitas del pulmón. Eso es lo próximo. Mi sueño, vuelvo a lo mismo, es poder medir cuál es la deficiencia de cada ser humano, ¿verdad? Decirme, usted tiene la falta de prostaciclina o la falta de óxido nítrico o la excesión de endotelina. Yo insisto que esto es primordial porque se puede ir al mecanismo ahí directo, terapia dirigida. Yo estuve hablando hace 2 noches con alguien, porque yo insisto en esto, yo le he llevado muchos foros, a ver, y yo es que en esa, ¿verdad? No quiero decir cosas feas, pero no quiero ser, yo tiro y siembro, pero no sé cosecharlo, ¿verdad? Yo debo sembrar semillas, yo corro el tema porque alguien lo coja, no es mío.
que es que debemos ir a, uno, mirar esta sustancia en cada ser humano, hacer esto de alguna forma costo efectiva, ¿verdad? Probablemente que esto es caro. Y lo segundo es ver estos receptores en la persona, porque a lo mejor la molécula está y es que en el receptor tiene problemas. Y ahí vienen los cambios de grupos raciales o étnicos. Y yo estoy hablando en eso todavía para ver si hacemos un estudio en respuesta de cada droga por grupos étnicos, porque tenemos que contestar esa pregunta. ¿A mí me funciona? No sé, pero hay que buscarlo. Y no es que esto pueda hacer cada ser humano, pero ya nos va dando una idea. Si esto que responde más el hispano o responde menos el hispano, para nosotros es bien importante. Y eso yo no me lo inventé, ¿verdad? No es que yo me lo inventara. Eso yo lo traigo del asma. Nosotros tenemos una respuesta diferente en asma. Es triste que algunos médicos no lo saben, pero hay estudios que los puertorriqueños, hay algunos puertorriqueños que tienen resistencia a los betagonistas. Imagínate, betagonista, cada vez que tienes asma te das uno. Y este era pues fundamental. Pues hay alguna gente que es resistente a esto. Pues si ocurre en asma, tiene que ocurrir en hipertensión pulmonar. Así que hay que medir esos niveles y comprobarlo, sí o no. Si es no, pues mira, lo contestamos. Pero eso sería extremadamente importante. Así que el futuro está en estas drogas que vienen ahora para controlar la inflamación y la fibrosis y en buscar la parte genética y los receptores. Súper interesante. La última pregunta que tengo, ¿la exposición al plomo puede causar hipertensión pulmonar? Mira, no estaba en esa lista. Ya sabemos por siglos que la exposición al plomo me va a traer anemia, problemas de crecimiento y problemas intelectuales si lo cogen a los niños. Y que eso es lo que principalmente ocurre, pero no está asociado a hipertensión pulmonar en este momento. Ok. Gracias por su tiempo. Pasamos con Helen. A la orden siempre. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al doctor Álvaro Aranda por compartir sus conocimientos y su experiencia sobre la hipertensión pulmonar. En este evento educativo, su presentación ha sido de un valor incalculable para todos nosotros y sin duda nos dejó con herramientas útiles para comprender y manejar mejor esta condición. Agradecemos también a cada uno de ustedes por conectarse y participar. Su interés y compromiso hacen que esas sesiones sean posibles y significativas para nuestra comunidad. Nos complace enormemente poder organizar eventos que promueven el conocimiento, la solidaridad y el bienestar de todos los involucrados. Por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros si tienen alguna pregunta adicional o si desean compartir sus comentarios sobre el evento. Su opinión es fundamental y nos ayuda a mejorar y adaptar futuras iniciativas. Una vez más, gracias por ser parte de este evento. Esperamos contar con su participación en futuras oportunidades. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Buen fin de semana.